Bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio de conversación con diferentes personas, sobre todo y especialmente con un gran cariño por crear una red latinoamericana de experiencias alrededor de la transformación humana, alrededor del desarrollo de la conciencia. Y en ese sentido, pues hemos venido compartiendo con gente muy hermosa en América Latina. Y hoy pues estamos con Raúl Aramayo, nos conocimos en el Centro Hispanoamérica Integral que se hizo en el 2009 acá en Bogotá. Y bueno, hoy estamos con él acá invitadísimo a compartir y a conversar un poco sobre la cultura de la paz, un tema que especialmente como colombianos nos interesa mucho y sobre todo a nivel mundial es creo una gran metáfora para pensar y para reflexionar cada día más. Entonces, bienvenido Raúl a esta conversación. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto de volvernos a reencontrar, aunque por ahora solo virtualmente, pero un gusto. Después de toda una pandemia global, saber que estás bien y que podemos conversar. Bueno, pues para conocer un poco más a Raúl, me gustaría que nos compartieras un poco de estas experiencias de aprendizaje que han sido transformadores para tu vida y de pronto que nos pudieras situar de dónde vienes, cómo ha sido ese caminar reconstruyendo esa historia, porque sabemos que contarnos la historia es co-crear también la educación, tiene muchos elementos de lo que hemos venido incorporando en nuestra vida y entonces hablar un poco de maestros, de ambientes, territorios que nos hacen ser lo que somos como personas. Cuéntanos un poco esa historia, Raúl. Um, lo más antiguo que puedo decir de mí es que seguramente yo fui el hijo no deseado de dos padres terriblemente confundidos. Sí, y mi madre es una activista política y mi padre es un músico de rock. Entonces son dos mundos completamente diferentes porque mi madre ve en las acciones decididas la transformación del mundo, un poco más si quiere prenderle fuego a todas las estructuras. Y mi padre pues quiere envolver el mundo en la paz y el amor y el rock and roll. Vengo un poco de ahí y creo que gracias a eso también desde muy pequeño he podido vivir las diferencias de los mundos, las diferencias en las culturas. Mi abuela, creo que ahí se resume toda mi historia y el por qué ahora hago lo que hago. Mi abuela era la hija de un indígena en mi ciudad Sucre, que fue entregada al patrón de la finca para que sea educada allá en esa época en la que no se consideraba la cultura indígena como una cultura educada. Y mi abuela fue prohibida de usar su apellido indígena y llevaba uno de los apellidos más de sangre azul de la ciudad. La ciudad de Sucre, donde yo nací, se caracteriza por ser una ciudad que se ufana de su pasado español. Hay un castillo en mi ciudad, hay una réplica de la Torre Eiffel, una réplica de los Arcos del Triunfo. Es una ciudad que tenía un príncipe, es el único príncipe en Bolivia con un título nobiliario comprado porque pues tenían ese sueño. Entonces, yo creo que estos hechos han marcado mi vida y luego yo he estudiado economía en un país que ahora no existe. He estudiado economía en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética. Luego he estudiado un poco
planificación de empresas, para luego darme cuenta que eso no sirve de mucho porque las empresas planifican y luego no cumplen lo que planifican. Luego he estudiado programación neurolingüística porque creía que en el lenguaje se podrían traducir las cosas. Pues tampoco funciona así. Las personas dicen una cosa, sienten otra y hacen una cosa totalmente diferente. Luego estudié hipnosis porque pensaba que el asunto tenía que ver con los patrones de pensamiento, pero pues me di cuenta que en lugar de ser hipnotizados los seres humanos necesitamos ser deshipnotizados. Luego estudié psicología, también estudié posicionamiento interior y ahí fue cuando empecé a conocer más a Ken Wilber y toda la teoría integral y me pareció sobre todo un gran desafío animarme a entender una teoría que puede acomodar todas las teorías, reconciliando las contradicciones que aparentemente existen entre ellas. ¿Y cómo puede haber una teoría que es capaz de acomodarlo todo inteligentemente, sin negarlo? Porque nadie es tan listo como para estar 100% equivocado. Ese es un precepto de la teoría integral. Y en medio de esos estudios, pues fui viajando por muchos países de Latinoamérica y como tengo una hija de 25 años ya, ella me decía, papá, tú vas donde siempre se meten en líos, porque estuve en El Salvador en la época complicada, en Nicaragua, en Guatemala, en México y pues sí en Colombia también, llegando a lugares donde los propios colombianos no llegaban y conociendo lugares muy hermosos en este país que ha, ¿qué te puedo decir? Que ha conquistado mi alma y ha conquistado mis sueños, porque creo que es un país en el que en el que existen las soluciones, solo que están bien ocultas en el rencor y el miedo. Y eso a mí me parece muy desafiante. Pues ahora estoy liderando dos empresas. La mía, que se llama Pragmagia, que se ocupa de llevar la teoría integral a cosas cotidianas, y la vida integral, que es una organización más grande, es una plataforma de aprendizaje virtual y presencial que está dedicada al despertar de la conciencia. Pero en realidad lo que a mí me encanta es escribir poesía, tomar café, tomar cervezas con amigos, conversar así como lo estoy haciendo contigo. Eso es un gran repaso de lo que me ha traído hasta acá, hasta este momento. Bueno, no, qué bello que lo compartas. Llegado el momento de vida integral, de estos procesos, me interesaría mucho hablar contigo acerca de un tema que es ahorita muy presente en la reflexión de los educadores acá en Colombia. Yo trabajo formando personas que trabajan con educación y están muy interesados también, no solamente por el contexto histórico que estamos viviendo, sino también por la salud mental que se ha visto deteriorada en los últimos años por lo de la pandemia. Me gustaría hablar un poco de eso, de cómo podemos como empezar a abordar eso de la paz de maneras más cotidianas que permitan a las personas que están formando a los niños tener como una visión y unas herramientas que les permitan a ellos fomentar una salud mental mejor, porque es como la base también del aprendizaje. Si uno no está con la atención dispuesta, con la confianza creada, si no tiene como, e incluso si se le dificulta su relación consigo mismo, pues ese proceso de paz va a ser pues más difícil tenerlo con los demás. Entonces, como que habláramos un poco de ese contexto de una cultura integral para la paz y cómo sería eso para que las personas que están especialmente trabajando con niños pues puedan digerir no solamente traumas históricos que hemos vivido también hace miles de años en nuestras culturas, muchas veces atravesadas por la violencia, sino también
pues las complejidades de estos tiempos actuales están trayendo como mucha complejidad, mucha velocidad también, siento yo. Entonces, que reflexionáramos un poquito de ese contexto actual en los que estamos. Ok. Mira, yo creo que hay un primer punto que ya no se puede excluir. Y esto es lo interesante, que no se puede excluir porque ha estado presente en todo el planeta. Es el hecho de la pandemia. Es decir, que es una experiencia que ha unido a todo un planeta. Sí, eso es lo primero. O sea, hay una situación que podemos decir en este momento nos ha hecho ver que no estamos solitos. Primero. Lo segundo, esta misma pandemia nos ha mostrado la gran velocidad de nuestra conexión. O sea, una gotita de saliva en Wuhan en 4 meses ha desencadenado una pandemia global. Sí, segundo. Tercer punto. La pandemia ha permitido que adelantemos nuestra tecnología mínimamente unos 35 años. Es decir, lo que antes lograban las guerras, que era un adelanto increíble en la tecnología que se usaba en ese momento, ahora está ocurriendo con la pandemia. Y es un contexto volátil porque todo cambia rápidamente. Tenías hoy un taller en, no sé, en San Buenaventura y de repente te sientes enfermo y no puedes ir y para qué vas a viajar. Ese es el contexto altamente volátil. Tenías un contrato, luego todo cambió, las prioridades ahora ya no van por la presencialidad. Es un entorno muy volátil, es un entorno muy incierto también. O sea, la incertidumbre de la pandemia ha puesto como una característica que las cosas no se pueden predecir. Es un entorno complejo, no depende de ti solito. Hay múltiples factores que están funcionando y es un contexto ambiguo, sobre todo ambiguo. ¿Sí? Las pistas contextuales no son suficientes para atribuirle significado a algo, pero además es un entorno quebradizo y además es un entorno ansioso. Es decir, que el momento actual, lo que estamos viviendo, es un contexto que nunca antes en la humanidad hemos vivido. Y la pandemia ha sido un gran acelerador para estallarnos en la cara un contexto en el que no podemos navegar si partimos de la idea de que la verdad hay que encontrarla, sino en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, la realidad, la verdad hay que descubrirla, que es muy diferente entre buscar la verdad y descubrir la verdad. Y esto nos está llevando a una cosa muy presente en las relaciones humanas, y es el hecho de que en un entorno con tanta velocidad, los diferentes empiezan a encontrarse más. Y si los diferentes empiezan a encontrarse más y no hemos cambiado nuestra idea de considerar al diferente, los escenarios de violencia se están incrementando. ¿Por qué razón? Porque antes si nacías en Pasto, tu novia era pastusa, la amiga de tu novia era pastusa, tus papás eran pastusos, tu universidad era de Pasto, tu mejor amigo era pastuso, trabajabas en una empresa pastusa, etcétera, etcétera. Pero ahora no es así. El mundo está interconectado. Pero el choque que existe entre este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo y el paradigma con el que hemos sido formados, típico siglo XVIII, en el que hay una causa y un efecto, estamos entrando en una crisis muy grande. Y no es una crisis operativa, es una crisis paradigmática, sobre todo paradigmática. Y es ahí donde entra el rol de la educación, el rol de los profes,
En tanto, en un contexto como este, si no hacemos una gran transformación orientando la educación no desde lo que los profes quieren que digan los alumnos, sino desde lo que los alumnos necesitan en el mundo que ellos ven, ¿sí? Porque pues es increíble cómo la educación se ha ido montando ante la idea de que hay una verdad y yo la conozco y no hay otra más. No, no podés descubrirla tú porque eres mi estudiante. ¿Sí? ¿Para qué vienes? Yo aquí soy el profe. Ese tipo de actitudes, ese tipo de sistemas educativos no va a dotar a los niños de herramientas para vivir en el mundo que actualmente está apareciendo. Eso quiere decir que estamos preparando niños para un mundo que ya no existe. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y el otro reto, el primero está relacionado con la complejidad. Y el segundo reto, creo yo que está relacionado con la conciencia. Creo que la pandemia nos ha mostrado que no es lo mismo conocer que ser consciente. Y que el camino de la educación no es solamente el conocimiento, sino también la conciencia. Eso quiere decir la profundidad del ser humano está relacionado no con cuánto ella puede saber para explicar el mundo, sino con cuánto él puede, qué instrumentos puede tener para descubrirse a sí mismo y responderse a la pregunta más sagrada de todas, que es la pregunta de la educación. No es qué hago yo, sino quién soy yo. Y esa es la pregunta que la pandemia nos ha puesto de nuevo en la cara. Nos ha dicho, pues aquí no es cuestión de hacer, sino aquí hay cuestiones que te respondas quién eres. Personas que tenían absolutamente todo han entrado en crisis porque se han dado cuenta que sus vidas son vacías. Personas que no tenían nada se han dado cuenta que sus vidas están muy llenas porque no necesitan mucho. Los vínculos han empezado a tener más sentido. Entonces yo creo que este es un momento muy hermoso de la humanidad, muy hermoso con toda la paradoja que esto tiene, ¿no? Mm, Se me ocurren esas ideas por ahora. sí, me parece clave lo que estás planteando y algo que también he empezado a ver es que también en los espacios educativos muchos maestros están interesados en abordar problemas muy complejos, incluso que tienen que ver con el racismo, los acosos sexuales, cambio climático, todos en últimas problemáticas que parecen tener mucha relación con la ausencia de empatía por el otro. Y le hace uno pensar que una de las víctimas del conflicto es la empatía. Cuando hay conflictos, ya sea en una relación de pareja, familiar, o ya sea en un problema ya mundial entre países, lo que primero empieza a disolverse en uno es la capacidad de relación con el otro. ¿Tú cómo verías esa relación con ese mundo de cómo fomentar esa empatía en las personas y cómo crear aulas donde esa empatía se pueda hacer parte de la cultura cotidiana de la paz? A mí se me ocurren algunas respuestas. La primera, también partiendo del contexto actual, es que nos hemos visto por primera vez muy claramente vinculados. Antes no me daba cuenta de mi vecino, pero ahora en la pandemia he dicho, pucha, está enfermo, ¿qué le estará pasando? O sea, he empezado a tomar conciencia de que mi vida está vinculada con otros. Y también he empezado a darme cuenta que los vínculos son la forma en la que tenemos los seres humanos para crecer, despertar, gestionar, transformar. No hay nada en la vida de un ser humano que no sea vínculo. Es decir, intersomos. No solamente somos, intersomos con nosotros. Porque esa es nuestra característica mayor. Y también nos hemos dado cuenta
lo terriblemente malogrados que están nuestros vínculos. Y malogrados por varias razones, y entre ellas porque el modelo paterno de paternidad que nos precede, es decir, los modelos de familia que nos precede a nosotros, que ahora estamos en una edad, en la edad mediana, digamos, mayor mediana, hemos tenido padres con vínculos altamente inseguros y violentos. Era normal la cachetada al niño, era normal el castigo, era normal decir no lo abraces mucho porque lo malcrías, no lo acaricies porque lo vuelves débil. O sea, esto no estoy hablando de una generación muy atrás, estoy hablando de la mía, ¿sí? Y esos patrones se siguen repitiendo. Por ejemplo, yo hago consulta con papás, que quizás ha sido el público que más en crisis ha entrado en la pandemia. Y muchos papás me consultan y me dicen, oye Raúl, yo no sé qué hacer con mi hijo, no me hace caso. Y yo le pregunto al niño, ¿y por qué no le haces caso a tu papá? Y él me dice, es que si me dice el ven y yo voy, me quiere castigar y me pega. Y entonces yo le digo al niño, pues bien, estás haciendo bien. Lo que tienes que hacer cuando alguien te quiere pegar, por más que sea tu papá, es salir corriendo. Padres que dicen, yo quiero que mi hijo me obedezca. Y les pregunto yo, oye, pero si te obedece a ti, ¿también dirías que puede obedecer a otro que en la calle le ofreces drogas? Ah, no, 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 a ellos no tienes que obedecer. Ah, ok, entonces tú quieres obediencia o criterio, pensamiento crítico o obediencia. Y la respuesta es, pues, pensamiento crítico. ¿Sí? Eso es lo que yo quisiera, pero entonces, ¿por qué no les enseñas criterio? Porque no tengo herramientas. O sea, no estamos hablando de que los papás no estén siendo conscientes, sino que no tienen herramientas porque no han desarrollado herramientas. ¿Sí? Y yo creo que en similar situación están los profes. Yo estoy ahora apoyando una iniciativa que se llama Maestros Conectados, que es una iniciativa, creo que es de Tigo, de la empresa de celulares, que está buscando generar una plataforma de aprendizaje para todos los maestros en línea. Y ahí hay mucho trabajo, pero continúa siendo metodológico y solamente metodológico respecto de lo exterior. Cuando tú vas y hablas con un maestro, los maestros son, en mi opinión, los profesionales con mayor claridad respecto de su propósito. O sea, no te cabe dudas que un profe está siendo profe porque es su propósito de vida. O sea, no hay otra forma en la que escojan ser profes. ¿Sí? Y está sumamente cansado, está agotado internamente. El Zoom, las plataformas virtuales lo han desgastado mucho, pero nadie está viendo su estado interno. Y no se está dotando a estos profes de herramientas interiores para que puedan explotar más sus capacidades. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el tema de cultura de paz, es que hemos confundido mucho al creer que lo contrario de la paz es la guerra. No es lo contrario a la paz la guerra. Lo contrario a la paz es la indiferencia. Cuando tú me importas nada. Eso es lo contrario a vivir en paz. Cuando tú me importas, estoy en paz. Pero si tú no me importas, eso es lo contrario a la paz. Lo contrario al amor no es otra cosa sino la indiferencia. Y esta confusión de que solamente la guerra es lo contrario a la paz nos ha hecho no ver pequeñas violencias que luego se construyen en paradigmas violentos y han naturalizado la violencia. Desde mi perspectiva, la violencia aparece solamente cuando hay un hecho
y es que tú niegas la humanidad del otro. En el momento en que tú niegas la humanidad de la otra persona, estás generando condiciones para la violencia. ¿Por qué razón? Porque cuando yo niego tu humanidad, estoy quitando tu interior. Y si yo te quito tu interior te convierte en un objeto. Y a un objeto yo lo puedo manipular, lo puedo llevar de acá para allá o lo puedo eliminar. ¿Sí? Y todo esto ha sido naturalizado por nuestra cultura, ha sido naturalizado por nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, la comparación. Los sistemas educativos están basados en comparaciones. Tienes que ser como Pedrito el mejor alumno. Cuando comparar a una persona es quitarle su humanidad, porque los seres humanos tenemos una cualidad sin la cual no somos seres humanos, y es que somos únicos, irrepetibles, es decir, no somos comparables. Otra de las cosas que también se traduce en violencia es negar mi responsabilidad. Cuando tú haces que una persona niegue su responsabilidad, estás cometiendo violencia, estás generando condiciones para la violencia, porque una cualidad de un ser humano es asumir su responsabilidad. Por eso la sobreprotección de las familias es violencia. Entonces, yo creo que hay en estos términos una nueva posibilidad de pensar la paz. Y para mí, pensar la paz no quiere decir solamente dejar de agarrarnos a puños, sino quiere decir empezar a descubrir nuestra humanidad. Porque en definitiva eso es la paz, cuando nos encontramos con nuestra humanidad. Esas son las dos cosas que se me ocurren. No, muy bello lo que cuentas. Me parece que otro de los temas que como maestro yo he venido abordando en esta cultura de la paz, porque también soy una persona que le ha interesado como desarrollar metodologías también en el aula para que más maestros puedan conocerse a sí mismos, tener un contacto con su humanidad y participar de esa observación de sus mundos interiores, que es como algo que Uh cuando -huh. uno habla con el maestro, siempre está muy abocado por su tipología, por su personalidad, en el cuidado del otro, en estar con el otro, en ser muy, digámoslo pensándole en el enneagrama, son como siempre los que ayudan, siempre los que están, dan su vida por el otro y uno los encuentra en el espacio educativo con esa inclinación. Y en las dinámicas también de la escuela que a veces son muy abrumadoras, grandes grupos, muchos procesos administrativos también muy agotadores, más las cuestiones exteriores, pues ya desbordan las posibilidades para que el maestro empiece a Uh cultivar -huh. esa relación con el mundo interior. Entonces he estado desde hace unos 10 años como desde las artes buscando herramientas para que ellos puedan disfrutar de ese sentirse en paz, porque siento que Mm. a veces las cátedras para la paz en los colegios, los espacios están muy volcados en informaciones, incluso cuando tú lees los profes en historia o en ciencias sociales, cuando hablan de la guerra mundial o de un conflicto, todo lo abordan desde una visión más informativa y racional, pero no encuentran maneras para que ese pasado doloroso hace parte de las cicatrices que nosotros tenemos en nuestro cuerpo también, no solo están en los libros, Mm. sino también está en nuestra propia humanidad. Entonces ha sido muy lindo cuando yo encuentro el enfoque integral porque me empieza a dar y hablar del cuerpo, de la mente, de las emociones, de lo espiritual, pero de la sombra. Y es en la sombra donde yo he encontrado también como un lugar que permita a las personas desarmar su corazón para hablar de aquellas huellas de indignidad y de dolor y de violencia. Ser conscientes de esas violencias nos permite también mirar nuestros modos de liderazgo, nuestras formas de educar, incluso a los niños. Cuando empezamos a ver
esos patrones de la sombra. Cuando yo he tratado de hacer los ejercicios con maestros, ellos notan que develan formas ocultas de educar, que están ahí en el inconsciente. Entonces me he preguntado yo, Raúl, sobre eso, cómo también enseñarle a los maestros a encontrar formas de cercanas de trabajar con ese mundo inconsciente. Y ese mundo del inconsciente es el mundo de la mentira, el mundo del engaño. Curiosamente, acá en Colombia estamos hablando de una comisión de la verdad, ¿cierto? De una comisión de la verdad. Pero cuando hablamos de la sombra, y uno habla que es muy importante esa relación con la sinceridad, con la posibilidad de uno ser vulnerable. Y eso de ser vulnerable a veces nos cuesta mucho. A mí me ha costado, ha sido un trabajo también de autodescubrimiento, porque lo que tú decías, no contamos con contextos donde ser vulnerable sea algo igual, sea algo importante. Me gustaría que Mm, habláramos un poquito en ese contexto de verdad, de sombra, en el proceso de la transformación interior que siento cuando hablamos de paz, un elemento bastante clave. Siento yo en un momento donde muchos traumas históricos, personales, familiares emergen, incluso porque nos cuesta también esa relación con la verdad, a veces nos cuesta cuando estamos descontentos, cuando tenemos ira. A mí me ha costado incluso reconocer mi propia ira. Ese es el trabajo que yo hice en la pandemia con mi propia sombra. Encontré que tengo una manera como de ocultar mi ira, como que no expreso mi ira de una manera adecuada, sino como que la llevo mucho mm, más profunda y después eso se convierta en una ansiedad. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito cómo el enfoque integral también nos permite desarrollar una relación más íntima con esos mundos del inconsciente. Y yo siento también, siendo como muy cercano a los procesos artísticos, el arte promueve también una relación con ese mundo inconsciente y ese mundo de la sombra y ese mundo de... Jung hablaba de que el inconsciente es creativo. Entonces siento yo que hay algo ahí interesante, como una semilla importante en esa relación entre sombra, arte, verdad, para los procesos de la reconstrucción de la paz. mm. Interesante la conversación porque va por unos lugares. Primero, nuestras formas de contar las historias han cambiado. Y un profe es un contador de historias, sobre todo. Desde las pinturas rupestres hasta el cine, el teatro, el arte. Son formas de narrar, son narraciones que están transformándose y ahora en la pandemia definitivamente la forma de narrar las historias ha cambiado. Es por eso que también están apareciendo nuevas pedagogías. Por ejemplo, acá en Colombia, en Latinoamérica, durante la pandemia yo me he acercado muchísimo a un colectivo que se llama Pedagogía Invisible. Y ellos reivindican mucho en un mundo que está alrededor del design thinking, el pensamiento de diseño. Mm. Reivindican el art thinking, el pensamiento de artista, que es muy diferente. Es decir, pensar en la educación desde el pensamiento, desde la mente de un artista, es muy diferente a pensar la educación desde la mente de un diseñador. El diseñador tiene pautas, el artista tiene inspiración. Entonces se están moviendo ahora los movimientos pedagógicos que antes iban alrededor de la justicia social, la teología de la liberación, luego pasaron por la efectividad, sí, las inteligencias múltiples. Entonces ahora están yendo más hacia la liberación de la creatividad y el potencial del ser. Y también han cambiado del capital humano, hemos pasado a los recursos humanos, luego hemos pasado al talento humano y ahora estamos buscando el potencial humano.
Entonces, yo creo que ahí hay una necesidad de transformación que es muy urgente. Primero, vinculada con la mente que diseña los procesos formativos. O sea, ir del design thinking al art thinking es un paso muy, muy necesario. Eso es lo primero. Lo segundo, el vínculo de la vulnerabilidad con la valentía. Estos son dos criterios básicos para poder construir paz. Para poder construir paz, tienes que ser muy valiente. Y el mejor espacio para probar tu valentía es hacerte vulnerable. Solo los vulnerables, solo los valientes se hacen vulnerables. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la vulnerabilidad implica exposiciones emocional, implica riesgo. Y por esa razón solo los valientes pueden hacerse vulnerables. Entonces hay una gran relación entre la vulnerabilidad y la valentía. Y eso nos lleva a repensar ciertas palabras. Por ejemplo, poder. ¿Qué significa poder? Poder puede ser dominar al otro, controlar al otro, dominar y controlar a través de mi conocimiento al otro. O poder puede significar tener más alcance. También es otro significado. Entonces necesitamos reinventar este concepto del poder para entenderlo como la capacidad de alcanzar juntos las cosas. Y también necesitamos reivindicar y reformular el significado de la palabra amor. ¿Qué es amor? Es estar enamorado de alguien, es conseguir pareja, es ofrendarse a la hoguera del martirio por los otros. ¿Eso es amor? O tal vez es la capacidad de unir lo que está separado. Entonces, si uno entiende el poder por la capacidad de tener alcance y el amor como la capacidad de unir lo que está separado, entonces empezamos a entender que el poder y el amor podrían ser los grandes potenciales para construir paz, porque nos hacen recuerdo a nuestra humanidad y tienen que ver con la vulnerabilidad y la valentía. ¿Sí? Pero eso significan espacios de aprendizaje que no te llevan a ser bueno, sino te llevan a ser real. Los seres humanos no hemos venido a ser buenos, los buenos de la película. Los seres humanos hemos venido a ser reales, porque esa es nuestra verdadera potencia. Pero hemos naturalizado la idea de que tenemos que ser buenos. No, tenemos que ser reales. Y es ahí donde aparece todo el tema de la sombra. ¿Sí? La sombra es básicamente todo aquello que no veo, pero me enfada porque sé que es mío. ¿Sí? La sombra es lo más cercano al trauma. Todo trauma está conectado a una sombra y una sombra está conectada a un trauma. Y no solamente existen traumas individuales o sombras individuales, sino también existen, ahora lo sabemos, ¿sí? Sino también existen traumas colectivos y que se convierten en neurosis. Y eso afecta a nuestra salud mental. O sea, por ejemplo, hay víctimas reales, pero hay víctimas neuróticas. ¿Sí? No se niega que haya víctimas, hay víctimas reales, pero hay muchas, muchas, muchas víctimas neuróticas. Es decir, que están operando en una idea que no tiene que ver con su realidad. Entonces yo creo que dotar a los maestros de herramientas básicas de salud mental para que ellos puedan generar procesos restaurativos en sus aulas y entre ellos mismos es fundamental. ¿Sí? Y tiene que ver con herramientas básicas de todo promotor de salud mental. Todo maestro debería ser, podría ser un gran promotor de salud mental en sus escuelas y rápidamente podríamos lograr salir en Colombia de esta cultura que ha naturalizado la violencia, ¿sí? Conectándola con las habilidades de los profes.
¿Cómo se disipa una sombra? Los seres humanos siempre estamos conectados con una sombra, siempre. Eh, es decir, que no va a existir una no sombra. Entonces no se trata de eliminarla, porque la connotación de sombra es como maluca, ¿no? O sea, la sombra siempre es lo retorcido, es lo maloliente, es todo aquello que no quiero, pero sé que soy. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para eso? Krishnamurti decía, la cualidad de mayor inteligencia es la capacidad de observar sin juzgar. Es decir, el hombre más, o la mujer más inteligente es aquella que es capaz de observar sin juzgar. Entonces, esa capacidad está al alcance de quién? Pues de los profesores, de poder enseñar a observar con claridad de mirada y sin juicio. Si haríamos eso, yo creo que podríamos dar unos pasos muy interesantes en temas de salud mental, de sombra, de transformación en la pedagogía. Gracias, Raúl, por la respuesta y por esa conexión. Otra de las cosas que me gustaría conversar y compartir contigo es tu trabajo más reciente acá en Colombia alrededor de territorios sobre la paz. Mm, Esa experiencia me parece valiosa y también un poco, sí, que nos contaras ahí alrededor de eso, qué hallazgos o qué cosas en esa experiencia han sido transformadores para ti, que parece clave lo que haces siendo. Yo, parte de estos diálogos también tiene que ver con eso, como que estoy tratando de dialogar con aquellas personas para tener unos diálogos emergentes, que podamos aprender cosas mm, nuevas juntos y quisiera aprender junto a ti de esa experiencia. Mira, yo he estado en varios territorios promoviendo varios procesos de diálogo y cultura de paz. El último ha sido en el Catatumbo, una zona a la que yo te comento que antes de ir me dijeron, no, ¿a qué se está metiendo usted al Catatumbo? Imagínese, ¿qué está yendo a hacer ahí? Le van a caer los rayos. Tú sabías que hay una leyenda, ¿no? Que en cierta época en el Catatumbo los rayos no caen de arriba abajo, sino se deslizan por la tierra. Y por eso se le conoce al Catatumbo como la casa del trueno. Sí, y en el Catatumbo había un conflicto entre los indígenas del pueblo Barí, que es un pueblo no, casi nómada, que está entre Venezuela y Colombia, y los campesinos de una asociación. Y hubo un problema entre ellos por una zona de traslape, o sea, se cometió un error al momento de dividir el territorio y había una zona donde, que pertenecía a los dos. ¿Sí? Y entonces había un grave conflicto. Lo primero que aprendí es que muchas veces la institucionalidad pensada para resolver conflictos, al no hablar un lenguaje cercano a la gente, en lugar de clarificar, dificulta. Yo muy pocas veces puedo solucionar un problema si lo único que me dicen es que tengo que obedecer la ley, sin antes haberme escuchado, aunque yo no tenga razón. Para resolver un conflicto yo necesito sentirme escuchado, no sentirme un idiota por lo que pienso. Entonces la institucionalidad tiene un lenguaje muy alejado de los territorios. ¿Sí? Segundo, hay una gran cadena de traiciones. Muchas veces la institucionalidad llega a los territorios, hace promesas, incluso firma documentos, solamente para salir del paso, para no meterse en líos, porque saben que siempre pueden patear la pelota a la cancha de otro.
y no se hacen ningún problema. Entonces hay una gran historia de traiciones y es clave hacer medidas creadoras de confianza. Y no es de la sociedad civil hacia el Estado, es del Estado hacia la sociedad civil. Dar señales muy claras de que es confiable. Entonces me preguntaban los funcionarios, pero ¿cómo? Pues yo les decía, es muy simple. Tú te haces confiable cuando llegas a una reunión temprano. No llegas, no te están esperando 60 personas a ti, a que llegues. Primera, llega temprano, llega 15 minutos antes. Segunda, tú te haces confiable si preparas tu presentación. Estoy hablando de cosas muy simples. O sea, no uses la diapositiva, el PowerPoint que usa el ministro para explicar las cosas. Utiliza una forma más amistosa de mostrar los datos. Porque además esas diapositivas llenas de números nadie entiende. Tercera, no prometas lo que no vas a cumplir por salir del enredo. Sé realista con tus expectativas. Puedes decir que no, pero si lo haces desde un lugar abierto y sobre todo desde un lugar auténtico. Cuarto, o sea, aprende a escuchar a la gente. Es muy extraño que en la mayoría de las mesas de diálogo que yo he participado no había ningún momento de escucha. Eran todas presentaciones de las leyes que la gente mira eso y dice, eso está muy lejos de mi vida, no tiene nada que ver conmigo. Y al final vienen a los diálogos simplemente a estar presentes porque saben que no va a tener ningún resultado. Entonces, una de las cosas que he aprendido en este tiempo y especialmente en el Catatumbo es la importancia de hacer medidas creadoras de confianza y que esto es responsabilidad de la institucionalidad. Lo segundo que he aprendido es invita a quienes no sueles invitar. Normalmente están presentes en los procesos los dirigentes, los líderes. Y normalmente los líderes están influenciados por algún tipo de partido político. Y normalmente los partidos políticos no siempre buscan solucionar los problemas de la gente, salvo 2 semanas antes de las elecciones. Entonces hay muy pocas probabilidades de encontrar líderes que no tienen esta vinculación partidaria, no digo política, sino partidaria. Pero sí puedes invitar a otros. ¿Por qué no invitar a los jóvenes? ¿Por qué no invitar a los niños? ¿Por qué no tener reuniones no en salones, sino debajo de un árbol? ¿Por qué no tener conversaciones antes que tener talleres y conferencias? ¿Por qué no favorecer el encuentro humano antes que el encuentro técnico? Tú no sabes qué increíble fue que en el proceso del diálogo en el Catatumbo, los funcionarios fueron a contar también sus historias de cómo han vivido la guerra ellos. Y resultó que la guerra estaba presente no solo en los campesinos, no solo en el pueblo barí, sino también en los funcionarios que en este momento estaban. Yo les decía, oye, ¿y por qué ustedes escogen trabajar en el tema de restitución de tierras o de víctimas? O sea, no es pues normal que te metas a un trabajo de este tipo, te tiene que pasar algo. Porque estás expuesto a una condición muy compleja emocional interna. Entonces,
todos tenían una experiencia que les hacía comprometidos. Entonces, en el momento en que se empezó a hablar de la verdad que cada uno trae, todo se empieza a solucionar. O otro elemento, acudir a lo trascendente. Mira, fue una cosa muy hermosa. Estaban discutiendo ellos mucho. Yo había venido de Bolivia día antes y me traje una botellita de agua del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, que es de mi país y es para nosotros un lago sagrado. Y les había pedido a los campesinos que traigan botellas de sus ríos, botellas de agua de sus ríos. Y también en un costalito, en una bolsita, yo traje tierra boliviana. Y ellos les pedí que traigan también en una bolsita tierra de sus lugares. Y a los barí también les pedí que hagan eso. Entonces empezó la reunión y pues mis colegas empezaron a encender las diapositivas, el video BIM. Les dije un momento, por favor, no vamos a hacer nada de eso ahora. No necesitamos explicar nada. Nos vamos a sentar. Les saludé, les dije de dónde venía y les conté una mitología que tienen los pueblos indígenas. Y es que cuando las aguas se unan, el pensamiento indígena, el pensamiento propio nuestro, va a salir a la luz. Y entonces les pedí que echen sus tierras, se echaron las tierras que trajo, y luego pedí que echen el agua, diciendo de dónde habían traído. Esta yo traje del río que está ahí abajito de mi casa. Listo. Esta yo traje. Yo, ¿saben? Yo la traje de aquí, del baño, porque no me dio tiempo. Bueno, adentro igual, no importa de dónde esté el agua, porque el agua está viniendo a buscarnos. Y les dije, miren, aquí yo tengo una botellita que me regalaron los Huitoto, porque también la tenía. Entonces eché, y aquí tengo la mía, que es de Bolivia. Les mostré de dónde venía y eché. Y luego mezclé y se formó un barro. Y les pedí que metan la mano ahí, a todos. Entonces se acercaron y metieron las manos. Y les dije, ahora reconozcan cuál es cuál. Se hagan la prueba, díganme cuál es el agua que viene del Catatumbo, cuál es el agua que viene del lago, cuál es el agua que viene de tu tierra o de la mía. Todos me miraron y fue uno de los talleres más productivos, porque se empezó a conectar con lo que nos une. El amor es lo que une lo separado. No es abrazarnos solamente, es unir lo que está separado. Y lo puedes hacer de muchas maneras. Y esa forma simbólica, ritual, ¿sí? Es una forma clave, porque en gran medida la humanidad ha perdido su rumbo porque ha perdido los rituales. Porque los rituales hacían que nos conectemos con una dimensión superior a nuestra cotidianidad. El poder del ritual es que te saca de este momento y te proyecta a lo que puede ser. Ese es el ritual. Y el mundo se ha desritualizado o ha tomado rituales superficiales que no trascienden nada. Por eso la misa era pues dicha en latín, que no entiendas ciertas cosas y vibres. Esa era la razón. Pero ahora pues cantan canciones con guitarra en español y adaptan las de Shakira como canciones religiosas. Bueno, no sé, pero el asunto es que volver al ritual, volver a lo cotidiano, volver a lo que nos une en lugar que nos separa, para mí ha sido un gran aprendizaje. Y con poco se puede hacer mucho. Porque después de hacer ese ejercicio en el que nos dimos cuenta que no hay ninguna diferencia cuando unimos agua con tierra, el taller se desplazó. Ya no eran PowerPoints que corrían y me explicaban el marco normativo. Ya eran historias que empezaban a contar la gente. Y cuento yo mi historia, hay una reacción, pero encuentro una salida. Sí, entonces eso fue súper, fue genial. Claro. Eso es lo que yo aprendí.
Me haces acordar de las últimas sesiones como profesor. También encontré algo maravilloso cuando dispuse un espacio para que el otro fuera y ya si apareciera, si era presencia. Y, profe, la clase estuvo maravillosa. Y no fue Ujú, porque haya mucho contenido, sino como que hubo la experiencia de ver al otro y reconocerlo en su ser único, en su brillo personal y se sintió conectado con el otro, porque escuchó, porque fue parte de la historia, porque también mm, participó. Eso de que las personas participen y se hagan presentes, eso es supremamente potente para la conexión y con la empatía. mm, Entonces, pero a veces uno cree que en el derroche de la magistralidad por cosas muy interesantes que pasan, el estudiante está en un papel más de más receptor, pero cuando él como que hace parte de esa construcción, como que cambia todo, cambia, profe, fue de las clases más chéveres, me decían los estudiantes, y era porque mm, creé el momento para que nos escucháramos en una temporalidad que el ritual, que el encuentro profundo trae eso de presente, trae es como de conectarnos, como dicen acá en las zonas, los indígenas, de corazón a corazón, de alma a alma. Y en esa conexión se nos caen muchas de nuestras máscaras, se nos caen muchos de nuestros títulos, se nos caen de nuestras posturas, incluso en nuestros roles sociales, sino como que nos conectamos, ahí hay un vínculo muy profundo, y es incluso un vínculo. El modelo integral habla de las estructuras de conciencia, incluso se caen esas estructuras de conciencia, se caen incluso las historias, las tradiciones, todo, porque estás de así corazón a es, corazón, estás hablando así de es. alma a alma, y eso me hace conectar un poquito con una pregunta que también me gustaría descubrir contigo alrededor del movimiento integral, conociéndolo tú a nivel internacional. ¿Cuál sería el rasgo especial que como seres latinoamericanos le imprimimos a ese movimiento? Porque yo siento que en Europa están muy organizados, se hacen festivales, encuentros, siento que acá hay y tú haces parte de esa construcción, de ese movimiento integral acá en América Latina, pero ¿cuál sería ese sabor propio? Me lo ando preguntando con otras personas, con Fernando, con Gustavo, con otras personas que están en el movimiento integral de ese ser particular, de ese brillo especial. ¿Y cuál sería ese brillo del movimiento integral en América Latina, Mira, en tu yo, caminar? yo, yo ahí tengo una teoría, no sé si será cierta, pero me late que sí. Y es que nosotros los latinos, producto de nuestro desarrollo evolutivo, de nuestra antigüedad también, de la colonización también, de todo lo que hemos vivido y de nuestro aparente retraso, es que eso que las teorías de desarrollo le llaman el subdesarrollo, es en estos momentos nuestro factor más relevante. ¿Por qué razón? Porque en la modernidad que está viviendo Europa, ha logrado instalar el antivirus en los cerebros de los europeos, de tal manera que la lógica dual prima. La racionalidad está tan instalada y tiene un antivirus tan potente que cualquier cosita que no sea racional les parece una pendejada. Y es por eso que las nuevas ciencias, la teoría sistémica, la teoría integral, la interioridad, ¿sí? Los fenómenos, los estados alterados de conciencia, la divinidad, la plenitud, el samsara, todas esas cosas que Wilber describe en el segundo orden, necesitan desmontar el antivirus de la racionalidad, porque son no racionales, son transracionales, son transpersonales.
Pero ocurre que acá en Latinoamérica nuestro antivirus todavía no está instalado tan bien. Es decir, todavía nuestra idea de la magia del mundo, nuestra idea del vínculo con lo sagrado, nuestra idea de estar relacionado con la madre tierra, producto de lo que se llama subdesarrollo y no racionalidad, nos puede permitir cierta flexibilidad en nuestro sistema operativo para poder avanzar por una racionalidad útil, por una racionalidad buena, por una racionalidad pues adecuada a lo que sirve, y luego entrar al paradigma transracional, al paradigma sistémico integral con más facilidad. Es decir, que es una ventaja en estos momentos estar subdesarrollado, porque ya reconocemos en qué la embromaron ellos, entonces pues no cometemos ese mismo error, es muy simple. No dejemos que la racionalidad nos coma el coco, utilicémosla como es y para lo que es, pero mantengamos nuestros ritos, nuestras tradiciones, nuestro humor, nuestro baile, nuestro flow, nuestra celebración, ¿sí? Nuestra ambivalencia, mantengamos eso como el pilar de nuestro despliegue. Entonces yo creo que los latinos podemos aportar muchísimo al movimiento integral y con esto es una historia hermosa. Estaba en una maloca en Florencia, en la entrada al Catatumbo, no, no es entrada al Catatumbo, es la entrada, no sé qué, es una puerta, una montaña que parece recortada. Estaba ahí en una maloca y saqué los papeles y estaba con el mamo principal. Sí, estábamos mambeando y saqué los papeles y empecé a hablar del cuadrante interior, de los cuadrantes exteriores, del cuadrante individual y del colectivo, que como el mundo es de estos cuatro. Y el mamo me mira y me dice, oiga, primera vez que vemos a un blanco que piensa como nosotros pensamos. Y yo me quedé boquiabierto. Y entonces la mujer que estaba en la cocina salió y me dijo, mire, yo le explico. Este cuadrante de aquí, esto que usted dice que es un cuadrante, y me lo explicó en su lengua, me lo explicó en huitoto. Yo todavía tengo eso como una muestra de que en estos momentos ese sabor, esa capacidad de interiorizar que tenemos los latinoamericanos puede ser el saborcito que podemos darle a la comunidad integral y que además le podemos desmontar algo que es bien complejo en la comunidad integral y es esas ínfulas de tener una estructura. Entonces podemos hacerlo de diferente manera. Bueno, Raúl, para ir redondeando nuestro encuentro de hoy, que fue muy bello, muy constructivo, parte de estos diálogos hacen parte de una construcción de paz, por lo que buscamos como maestros tejer puentes entre mundos, entre experiencias, entre territorios, y reencantándonos incluso con todos aquellos que están ahí haciendo como pueden y con las herramientas que tienen, buscando los puntos en común más que las diferencias, honrando las diferencias para cuidar lo común, eh, buscando ofrendar la conversación como un gesto de paz y de escucharnos, también para una manera de mostrar que se puede conversar de otras maneras, que se puede usar estas redes también para crear conexiones más profundas entre las personas y también entre los temas, porque creo que también parte de nuestra polarización se ve mucho a un uso de las redes sociales muy individualista, pero también podemos usarlo para crear estos espacios de
ciencia ciudadana, de espacios de comunicación más abierta, para fortalecer ese tejido latinoamericano con género, educación, ambiente, espiritualidad. Eso es lo que este programa está buscando tejer ese diálogo más amplio, más amoroso, más abierto, especialmente con América Latina. Y bueno, estoy muy contento de que hayas estado en el espacio y sigues estando invitado. Si quisieras de pronto redondear algo o compartir algo de lo que quieras, estás bienvenido para hacer este cierre. Muchas gratitud. Sí, primero muchas gracias a ti por estar dinamizando estos espacios de conversación abierta. Y yo quería compartir tres prácticas. Yo sé que la gente que escucha dice, pues ya, ok, de acuerdo, está bonito, pero dime tres cosas que puedo empezar a hacer ahora, ya, y que no sea difícil, que no tenga que hacer un PhD en cultura de paz para poder hacerlo en mi casa. Y son tres prácticas que puedes hacer ya en este instante para construir la paz. Primera práctica, anímate a aceptar incondicionalmente todo, a darle la bienvenida incondicional a todo. Muchos dicen cuando cuento esto, no, 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 a todo, no, sí, a todo. Porque es parte de entrar en un espacio proactivo, aceptar y darle la bienvenida a todo lo que te está pasando. Pero ¿cómo voy a aceptar a un asesino? Me dicen, digo, un momentito, ¿te está pasando? No, entonces, eso es neurosis. Pero ¿cómo puedo aceptar las estructuras explotantes del capitalismo? ¿Te está pasando en este instante? No, pues entonces dale la bienvenida. No te quiero decir que estés de acuerdo. Dale la bienvenida, porque todo eso está ocurriendo para que tú actúes. Primera práctica, darle la bienvenida a todo. Segunda práctica, no necesitas correr a ningún lado. Baja la velocidad. Cada vez que entres a un encuentro profundo o quieras hacer de un encuentro algo profundo con tu hijo, con tu pareja, con tus alumnos, con alguien que te importe y esté muy cerca de tu corazón, baja la velocidad, ve despacio, no te aceleres, no te apures. Y vas a notar que bajas la velocidad, mágicamente vas a poder escuchar, vas a poder responder, vas a estar tranquilo y sosegado. Baja la velocidad. Tercera práctica, deja de asumir al otro. El otro es un misterio. El otro es algo que nunca vas a poder descifrar. Entonces, suelta toda intención de interpretar al otro y enciende la posibilidad de asombrarte con lo que el otro es. Es un alma humana que está conectando contigo. Y esa alma humana no es colonizable. Yo haría esas tres prácticas y pues ese sería un gran paso. Bueno, qué alegría esas prácticas sencillas, poderosísimas. Y bueno, quisiera cerrar con eso para que todos podamos, estaremos siguiendo en esta contribución y en esta causa bonita que nos mantiene juntos y nos mantiene vivos. Y muchas gracias de nuevo. Solamente me queda un gesto de gratitud por el encuentro, Raúl. Muchas gracias. A ti, Andrés. Muchísimas gracias. Chao.